Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Otel Lima. Están escuchando este podcast llamado Acústia en su tercera entrega, en su tercera edición. Y estoy muy contento porque seguimos rascándole, seguimos encontrando, seguimos teniendo muy buena reacción, muy buen feedback de toda la gente con este pequeño podcast que pues continúa dándole ese seguimiento, esa apertura a todos los proyectos de artistas independientes, de los cuales hay bastante por donde encontrar talento. Y en esta tercera edición, en este tercer episodio, tenemos un gran talento oriundo de aquí, de Toluca. Él es mi buen amigo, mi buen hermano, Alex Sandoval. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, excelente por aquí ya, pues platicando, como dices, aquí en este programa tan ameno, que por cierto sí estuve escuchando el par de episodios que tuviste antes y me gusta mucho el formato del programa. Entonces, me da mucho muy a gusto gusto de estar aquí. Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí, hermano, porque la gente pues quizá no lo sepa, pero no es de día, o sea, ya andamos traqueteados de un par de horas de chamba, de andar aquí, de andar allá. Entonces, qué bueno que te hayas dado el tiempo para estar aquí en Acústia. La verdad estoy muy emocionado, y como todos los artistas, los que siguen y los que han estado, la intención es conocer tu trabajo, rodearnos, empaparnos de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y de lo que está el porvenir. Normalmente siempre me gusta comenzar así, desde el minuto cero, desde que iniciaste, desde que tocaste tu primer guitarra, tu primer tono, desde que cantaste tu primera rola. ¿Cómo vino esto? Platícanos desde que inició todo. Uy, híjole, pues sí sería remontarme mucho, muy atrás. Estabas todavía, yo creo que en la panza de tu mamá, ¿no? Desde ahí yo seguramente, creo sí, yo creo que sí viene de ahí, siempre, es una pregunta que me hacen mucho, como, ¿dónde empezó todo? Pero creo que sí viene algo un poquito como de familia. En mi familia hay muchos músicos, tengo hermanos músicos. Mi papá no es músico, pero sí le gustaba mucho tocar la flauta dulce, por ejemplo. Me acuerdo que tenía su libretita era un tesoro para él, era una libreta viejísima, así polveada, pero ahí tenía sus notitas de su flauta y la atesoraba, ¿no? Entonces, creo que sí es algo que viene un poquito de familia. Y además del ambiente, porque en mi familia les gusta mucho la música, les encanta. Mi mamá no es músico, pero le gusta mucho la música. Y le gusta mucho cantar, y cuando canta, la verdad es que es muy afinada para una persona que no tiene formación musical. La verdad es que es muy afinada. Entonces, pues no sé, creo que era natural. Creo que en algún punto era natural que los hijos dijéramos, oye, quiero tocar un instrumento, ¿no? Y en mi caso fue la guitarra. A mí me encanta la guitarra porque es un instrumento que te da una posibilidad enorme de tener el instrumento en la mano, pero además también de cantar, ¿no? O sea, es algo que muy pocos instrumentos ofrecen, ¿no? Si tienes un saxofón, por ejemplo, que el saxofón es un instrumento maravilloso, ¿no? Con un matiz impresionante, pero si tú tienes un saxofón, pues ya no puedes hablar, ¿no? Ya no puedes cantar, ya no puedes ponerte a decir una cantidad de choros, ¿no? Que están ahí adentro. Entonces, creo que es lo que más me llamó la atención de la guitarra, tener esa posibilidad de tener el instrumento, de poder hacer música, pero al mismo tiempo de poder hablar, ¿no? Y expresar ciertas ideas. Entonces, pues creo que viene de ahí. Y la primera guitarra que tuve fue como a los 12 años aproximadamente. Ok, entonces ya venías dentro del ambiente y de alguna manera ya podíamos decir que venías predispuesto. Ya nada más era que terminabas de encontrar dentro del área musical qué era lo que te iba a llamar la atención. Exactamente. Y empiezas a rascarle, empiezas a aprenderle. ¿Y cuándo creas a Alex Sandoval como Alex Sandoval, vaya, el músico? Pues sí fue un proceso, o sea, se dice muy fácil, pero pues ya... Si empecé a los 12 años, llevo más de la mitad de mi vida, yo creo que 2/3 de mi vida llevo tocando la guitarra, ¿no? Y componiendo canciones. Es algo que sí tuve muy claro desde el inicio. Fíjate que desde que tomé una guitarra por primera vez, o sea, sí, obvio, tú empiezas tocando las canciones que te gustan y dices, quiero tocar esa canción, ¿no? Y tienes como una meta. Pero también creo que siempre tuve muy claro, quiero hacer mi propia música, ¿no? Quiero hacer mis propias letras y quiero hacer mis propias canciones. Entonces, si yo agarré una guitarra a los 12 años, yo creo que a los 4 o 5 meses estaba yo tratando de hacer mis primeras canciones, ¿no? O sea,
canciones que están en el olvido y que jamás volveré a tocar en la vida, pero... ¿Pero por qué? ¿Eran muy buenas para ser escuchadas? Eran demasiado buenas. No. No, es que es un proceso, o sea, también... Claro. No es que me sienta avergonzado de esas canciones. Una es porque ni siquiera recuerdo muy bien de qué hablaban, ¿no? No recuerdo muy bien. Pero es un proceso, ¿no? Es como todo, es como si tú, como si tú le dijeras a, no sé, a Messi o a Cristiano Ronaldo, ¿no? A ver, pásame un video de cómo jugabas a los 3 años, ¿no? A los 4 años. Y lo que sientas comparar con lo que hacen ahora, ¿no? Entonces, totalmente. No hay una comparación, ¿no? Es un proceso, ¿no? Empiezas, y eso es algo importante, ¿no? Mucha gente dice, y eso me ha pasado porque también he sido maestro de música y es algo que la verdad no me gusta mucho. Pero me ha pasado que la gente dice, oye, es que los músicos como que nacen con algo, ¿no? Como que ya tienen el chip y tienen el don, el talento, y llega un ángel del cielo y les dice, tú vas a tocar la guitarra, ¿no? Pero no es así, la verdad es que el 90% o más es trabajo, es esfuerzo, o sea, es sentarte. Y yo me acuerdo que me sentaba con mi guitarra horas, o sea, yo empecé a tocar la guitarra en la secundaria, pues tenía todo el tiempo del mundo, ¿no? O sea, yo me pasaba todas las tardes 4 o 5 horas, sin exagerar, 4 o 5 horas con la guitarra en las manos. O sea, es como ahorita, ¿no? Estoy en una entrevista y tengo la guitarra en las manos, ¿no? Te bañabas con tu guitarra, te dormías prácticamente, con tu guitarra, ajá. La alimentabas y todo, ¿no? Exactamente. Pero más allá de una cuestión romántica, y que sí existe, porque pues, la guitarra es un instrumento que me encanta, pero más allá de una cuestión romántica es más bien una cuestión de práctica, ¿no? De memoria muscular y de estar dando duro y dale sobre lo mismo. Yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, ¿no? Me decía, ¿no te sabes otra canción? Pues sí, pero quiero practicar esta, ¿no? Quiero ensayar esta porque la quiero perfecta, ¿no? Y es parte de eso, ¿no? O sea, muchas veces la gente no se da cuenta y por eso es que no me gusta dar clase de música, ¿no? Porque los chavos se desesperan muy rápido, sí, ¿no? Los chavos creen que tú les vas a dar una clase y ya van a tocar una canción. Y cuando se dan cuenta de tienes que hacer ejercicios de digitación, de coordinación, tienes que fortalecer tus dedos, tienes que hacer esto, antes de siquiera hacer un acorde, se desesperan mucho, ¿no? Y me dicen, no, ¿sabes qué? Esto no... Se queda empolvada la guitarra y ya, bye. Exactamente. Y eso me pasó, o sea, y lo entiendo porque sinceramente a mí también me pasó. La primera vez que yo agarré una guitarra sí fue a los 12 años, pero fue 6 meses antes de cuando ya me senté a tomar clases. O sea, yo agarré una guitarra, tenía estos manuales de guitarra fácil y sí, y la verdad es que no, o sea, no, y me desesperé y la dejé y se empolvó esa guitarra como 6 meses. Y ya después mi mamá me dijo, vamos, te llevo a una clase, ¿no? Y a estas famosísimas casas de cultura. Y y fuimos y ya el maestro que tuve pues ya me guió, me dio ejercicios, me fue llevando, ¿no? Pero es un proceso, o sea, eso sí es algo que me gusta dejar muy en claro, ¿no? Es un proceso. Es como si tú me dices un día, quiero correr un maratón, ¿no? Quiero hacer un maratón de esos de 10, 15 kilómetros. Pues sí, güey, pero no lo vas a correr mañana, ¿no? Exactamente. O igual y sí, pero te vas a quedar ahí tirado. Igual y sí, pero te vas a quedar tirado, ¿no? Te vas a deshidratar, te vas a calambrar. No va a ser la mejor manera de llegar a eso, ¿no? Exactamente. Entonces es un proceso, simplemente es un proceso, ¿no? Entonces, pues mis primeras canciones eran eso, ¿no? Eran parte del proceso. Me agrada. Y cada vez me siento mejor, me siento más confiado y me siento más orgulloso de lo que compongo. Entonces, también creo que eso es padre, ¿no? Como ver en retrospectiva y decir, órale, yo componía así hace unos 10 años, pero ahora pues ya he avanzado, ¿no? Por lo menos, no sé si es mejor o peor, pero por lo menos sé que no estoy haciendo lo mismo. Exacto. Y eso es bueno, ¿no? El cambio siempre es bueno. La forma de avanzar y de cómo verlo. Exactamente. Cuando comienzas tú a hacer toda esta progresión o este avance del cual hablamos en tu composición, ya habías formalizado contigo mismo de que te querías dedicar a hacer tu propia música, ya estabas enviciado con la práctica de la guitarra, ya querías comenzar a hacer lo tuyo. ¿Cuáles eran las principales inspiraciones para esas primeras composiciones que hacías?
Las primeritas, mira, las primeritas que te platico de la secundaria, pues seguramente eran pues los temas que me llamaban en la secundaria, ¿no? O sea, Economía, la guerra, el Medio Oriente. Así, ¿no? De la Claro. paz mundial y todo eso, ¿no? No, eran más como cuestiones de amor, desamor, como esa chispa que le da a uno en la adolescencia, que es linda también, que es muy bonita. Se llama que es- Ceremo, perdón Alex, se llama Ceremo. Seremos también, ¿no? O sea, sí, y tienes toda la razón, porque creo que más o menos somos contemporáneos. Y sí nos tocó esa época, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo que el salto de la secundaria a la prepa para mí fue como darme cuenta de un mundo que había de tribus urbanas, y fue justo en la explosión de los emos, ¿no? Entonces, Justo. cuando yo entro a la prepa, descubro emos, descubro a los punquetos, a los escatos, a los skaters, a los góticos, o sea, descubro una gama de cosas que nunca antes había visto, ¿no? Y que nunca antes había pensado que Sí, existían. totalmente. Entonces, Nada más que te falló, o sea, no digas contemporáneos, chavos, somos chavos todavía. somos chavos todavía, ¿no? Somos de la misma rodada, dicen por ahí. Sí, Y y sí, haz de cuenta que pues, yo creo que esos eran mis temas, ¿no? O sea, al principio, mucho, y yo creo que está bien, mucho de lo que haces al principio es por imitación, o sea, es natural, ¿no? O sea, es normal. Es como cuando aprendes a hablar y lo primero que haces es imitar a tus padres, ¿no? Y imitas a tu familia, imitas a la gente que escuchas, ¿no? Pero poco a poco, conforme vas creciendo, vas descubriendo una voz propia, ¿no? Interior, que está ahí, esperando a salir, ¿no? Entonces, en la prepa, ya hacia finales de la prepa, por ahí del 2010, empecé a armar, porque yo me fui mucho, yo empecé con la guitarra acústica, pero después me fui a la guitarra eléctrica. Y entonces empecé a armar mis primeras bandas, ¿no? Y eran bandas de rock. Y eran bandas así de garage, así literal, que ensayábamos en el garage en la cochera de alguien, con los amplificadores a tope, ¿no? Así con la ganancia y la distorsión hasta arriba, y dando de guitarrazos, ¿no? Y además era una época, en el 2010 se dio una explosión de una escena metalera aquí en Toluca. Yo nunca toqué metal, pero todos los toquines a los que iba con mis bandas eran de metal. Entonces yo me moví mucho en esa escena. Mi onda, o la onda que tenía con mis cuates, era más alternativa, ¿no? Más como tirándole a lo que hacía Soda Stereo, o Caifanes, o cositas así. Entonces, muchas de mis composiciones se fueron hacia ese lado, ¿no? Eran letras súper fumadas, súper crípticas, ¿no? Y yo quería ser súper enigmático, y okay, claro. era una cosa que nuevamente, ¿no? Viéndolo en retrospectiva, yo digo, o sea, yo ahora digo, yo ya no compongo así, pero qué padre, ¿no? O sea, qué padre haber vivido esa época, qué padre haber vivido esa etapa, y que fue un escalón más, ¿no? O sea, fue un escalón que poco a poco me fue trayendo hacia este lugar, ¿no? Entonces, también es parte de ese proceso, ¿no? Perfecto. Y después de las bandas, fíjate que yo me cansé de las bandas. Me cansé porque me cansé mucho de trabajar con tanta gente. Llegué a tener bandas de 5 integrantes, de 5 personas. Y la verdad era un desmadre. Era un verdadero desmadre poder, pues que todos se pusieran de acuerdo, ¿no? Sí, los ensayos, Sí, no, desde eso, ¿no? O sea, desde programar un ensayito, desde decidir qué fechas vamos a tener, en qué lugares tocamos, en cuáles no, si se va a grabar un disco o no, en dónde, cuánto se le va a invertir, ¿no? Es desmadre. Y si algo yo he tenido muy, muy claro en la vida, o sea, algo que es una especie de norte en mi vida, y que dirige mucho de lo que hago en mi vida, es la música. O sea, yo siempre lo he tenido claro, quiero hacer música, no me importa cómo, y lo voy a hacer, ¿no? Y es parte de eso, de donde nace el estudio, ¿no? Por ejemplo, ahorita más adelante platicaremos del estudio que tengo acá en mi casa, tu casa. Gracias. Pero es parte de eso, ¿no? O sea, el estudio nació así, nació porque yo dije, yo voy a seguir haciendo música, no me importa cómo, y si tengo que aprender ahora a hacer algo nuevo, lo hago, ¿no? Si eso me lleva a hacer la música que yo quiero hacer. Entonces, pues me cansé de las bandas, la verdad.
y me fui al otro extremo, o sea, pasé de lo eléctrico al otro extremo, a lo acústico, netamente acústico, ¿no? Sin distorsiones, sin efectos, sin nada. Y ahí es donde empezó ya realmente esta carrera y esta figura ya del cantautor, ¿no? De lo que es Alex Sandoval. Entiendo. Avanzando un poquito, sé que tú ya has lanzado este primer álbum de Alex Sandoval. Este primer álbum, ¿cómo fue todo ese desarrollo? ¿Desde dónde vino? Fue un proceso padre, bonito, creativamente y emocionalmente, porque justo te digo que me canso de las bandas, ¿no? Entonces, de repente yo ya tenía la idea de voy a tocar solo, pero no quería tocar las mismas canciones. Número uno, porque pues, no tenía el soporte de la banda detrás. Y número dos, porque pues, mi idea era hacer algo mucho más acústico, ¿no? Entonces pues, no tenía la guitarra eléctrica y no, quería hacer algo completamente diferente. Entonces empecé a componer canciones nuevas, ¿no? Y la primera canción que compuse para ese proyecto se llama Ciudad. Y es una canción que si van al Spotify y la escuchan, es una canción que sirve muy bien como una transición precisamente para lo que estoy platicando. Es una canción que tiene por ahí unos acordes y un ímpetu muy rockerón, sobre todo en los coros, pero también tiene una esencia acústica que era justo lo que yo estaba buscando. Y las letras, poco a poco la lírica comienza a ser una especie de equilibrio entre lo que hacía con las bandas, que era súper metafórico y súper críptico, con algo un poco más aterrizado, que es lo que hago ahora. Entonces, es una canción que la verdad a mí me dio muchísimas satisfacciones. Mucho tiempo fue mi canción estrella, ¿no? Y todo el mundo me decía, toca Ciudad, toca Ciudad. Y de ahí empezó a nacer todo el concepto de lo que se convirtió ese disco, que precisamente se llama Ciudad. Poco a poco fui como construyendo, componiendo canciones que eran de alguna manera historias, que me sucedían a mí o a personas que yo conocía en el marco de la ciudad, ¿no? De la ciudad de Toluca. Y se fue construyendo este disco y era algo que yo hacía mucho en las presentaciones de este disco. Yo siempre hablaba sobre esta relación amor-odio que uno tiene con la ciudad en la que vive, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado, o no sé si ya te pasa, porque creo que hasta donde tengo entendido no eres de Toluca. Es correcto. Pero seguramente llevas el tiempo suficiente viviendo aquí para haber escuchado o incluso haber dicho, pinche Toluca, ¿no? Está horrible. Amo el frío, pero odio que me asalten. O sea, sí. Exactamente, ¿no? O sea, y creo que todos tenemos esta relación amor-odio, ¿no? Con la ciudad en la que vivimos, ¿no? A mí me ha pasado mucho que, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Alguna vez conocí a una chica que era francesa, ¿no? Y venía de París, ¿no? O sea, tú dices París, puta, me encantaría vivir en París, ¿no? Uh-huh. Y ella decía, no, güey, a mí me encantaría vivir en Toluca, ¿no? Y todos le decíamos, pero ¿por qué? Si vienes de París, ¿no? Y ella decía, no, pues es que París está horrible, ¿no? Decía Guajolocombo. Exactamente, ¿no? Y te decía, claro. No, es que es una ciudad horrible, ¿no? Y ahí fue donde a mí me cayó el 20 y dije, claro, es que todos tenemos una relación amor-odio con la ciudad en la que vivimos. Seguramente porque pues es la cotidianidad, porque es el aburrimiento, porque es el sopor de estar todo el tiempo en el mismo lugar y que pensamos que no hay nada novedoso. Pero por otra parte, la ciudad es el marco en el que hacemos todo, ¿no? Todo como seres humanos, o sea, vivimos todas nuestras pasiones como seres humanos, sufrimos, lloramos en la ciudad, amamos en la ciudad, besamos en la ciudad, y todo pasa en la ciudad donde vives, ¿no? Entonces es el día que te vayas de la ciudad de la que tanto estás diciendo que no te gusta, vas a extrañar, ¿no? Y vas a tener una maleta de recuerdos en la cabeza que vas a decir, hubiera disfrutado más, ¿no? Hubiera aprovechado más. Ya me diste, ¿no? Entonces, ya me diste. Exactamente, ¿no? Entonces, de eso habla ese disco, ¿no? O sea, Ciudad es hablar de eso. Ese disco es precisamente esa relación amor-odio que todos tenemos con nuestra ciudad. Pues suena bastante interesante. Gente, les recuerdo que si no han escuchado este disco, tienen que ir a darse esa vuelta y sentirse con esta canción, al igual que yo, así como Ciudad, despatriados cuando te mueves de algún lugar a otro, y justo lo que acabas de decir, ¿no?
o el empezar a acostumbrarte a una nueva. Exactamente. Por otra parte, y esto para mí es muy importante preguntártelo porque sé que como tuviste ese proceso, lo viviste, lo desarrollaste, lo explotaste, lo presentaste, ahora viene el segundo round. Ya dejamos Ciudad quedó muy bien, Palomita. ¿Cómo viene el segundo desarrollo de este nuevo álbum que estás trabajando ahorita? Es un álbum curioso. Es un álbum que para empezar se tarda mucho y es algo que a veces me reprocho a mí mismo porque si te das cuenta, el Ciudad salió en 2018, entonces hay una diferencia de 6 años, o sea, 6 años para sacar un nuevo disco es mucho tiempo, ¿no? Pero hay 2 razones para eso. Una es que se me atravesó una pandemia que nadie esperaba, pero se me atravesó una pandemia ahí, ¿no? Entonces, algo chiquillo, pues, o sea, algo menor. Una cosita, ¿no? Una cosita ahí llamada pandemia se me atravesó. Pero también porque parte de mi propio proceso, yo soy muy quisquilloso con las letras, ¿no? O sea, a mí la verdad es que si yo no tengo algo que yo considere que es importante decir, pues entonces no escribo, ¿no? O sea, me cuesta mucho escribir, contrario a lo que mucha gente piensa, la verdad es que me cuesta mucho escribir canciones, ¿no? Tengo este terror de la hoja en blanco, ¿no? Muchas veces estoy con una idea, una frase, algo, y quiero construir algo a partir de eso, pero me cuesta mucho, ¿no? Porque creo que la canción es algo muy importante y pues tienes que decir algo chido, ¿no? O sea, no puedes ir y decir lo que ya dijeron 10,000 o 1,000,000 de personas más, ¿no? Está chido quien lo haga así, pero al menos yo no. Entonces, todos tienen su filosofía. Exactamente, ¿no? Entonces, pues es un disco que se tarda un poquito, pero es un disco que también nace de una manera extraña. Mira, te platico. En 2019 yo saqué, en 2019 y luego en 2018 y en 2019 saqué 2 canciones como sencillos. Una fue Navegantes y otra se llama Lamento Noctámbulo. Y mi idea en ese momento, yo decía, ok, voy a sacar otro disco, pero ahora lo voy a hacer de una forma diferente. Para empezar, ya es un disco o son canciones que ahora sí ya tienen toda una instrumentación, ¿no? El disco de Ciudad es completamente acústico. O sea, Ciudad se grabó a guitarra y voz. O sea, prácticamente se grabó en simultáneo, como si grabaras un en vivo de lo que yo tocaba. No quise meter arreglos, no quise meter absolutamente nada que no fuera una sola guitarra y una sola voz. Y la verdad es que por eso es que es un disco que me da tanta satisfacción, ¿no? Porque siento que es un disco que logra sostenerse, ¿no? Con esos 2 elementos solamente. Pero para las siguientes canciones yo me quise ir al otro extremo. Dije, ok, ya hice un disco de pura guitarra, ahora quiero hacer un disco con baterías, con guitarras, con bajos, con teclados, con todo, ¿no? Toda la instrumentación ahí. Y entonces lancé 2 sencillos porque la idea era construir un álbum que se hiciera de puros sencillos, es decir, sacar un sencillo, sacar otro, hasta completar unos 10 o 12 sencillos, ¿no? Y que ya al final, cuando sacara el 10º o el 12º sencillo, decir, ok, todo esto era un disco, ¿no? Uh-huh. El punto es que estaba yo en esas cuando se me atraviesa pues una pandemia, ¿no? Y eso me dio en toda la madre porque yo iba a grabar a un estudio muy famoso aquí en Toluca, de probablemente el mejor productor que existe ahorita en Toluca, que es Emilio García. Y yo iba a grabar allá con él, pero la verdad es que sí me quedaba un poquito alejado de mi casa. Y entonces entra la pandemia y pues número 1 no había chamba, ¿no? Así, para ser sinceros, ¿no? No había chamba. Número 2, pues a todos nos mandaron a encerrarnos y pues yo ya no tenía esa posibilidad de ir y venir al estudio y todo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar estos supuestos 2 meses que vamos a estar encerrados. 2 meses que se convirtieron en 2 años, ¿no? 3 años. Sí, así es. Dije, voy a aprovechar, ¿no? Me compro algo de equipo chiquito, una interfaz, un micrófono. Y grabo, ¿no? Grabo unas maquetas, hago unas maquetitas para que cuando pueda regresar al estudio, pues ahora sí ya grabo todo, ¿no?
Y esa pequeña idea se fue convirtiendo poco a poco en algo más grande, ¿no? O sea, no sé si te pasa, seguramente sí, porque pues, de alguna manera también eres productor, ¿no? Y esto la verdad, yo les advierto, gente, esto es una adicción, ¿eh? La verdad. Total. Uno dice, con la interfaz y un micrófono estoy hecho, ¿no? Pero no es cierto, porque después dices, oh, necesito otro micrófono. Ahora necesito ahora necesito este cable. Ahora necesito esto. Y así estás, ¿no? Y es la fecha en la que mi esposa me dice, ¿no? Luego estoy viendo el celular y me dice mi esposa, a ver, ¿qué vas a comprar? ¿Ahora qué vas a comprar, no? Es que básicamente son como los juguetes, ¿no? Son como los juguetes del músico, del productor. Son nuestros juguetes, claro, o sea, y lo peligroso de esto es que pues, somos gente con algo de dinero, porque pues tampoco somos gente de lana, ¿no? Pero somos adultos irresponsables que ya tenemos tarjetas de crédito o lo que quieras y decimos, sí, lo pago, lo compro y dámelo, ¿no? Entonces, pues lo que fue una idea chiquitita de decir, me voy a comprar unas cositas para maquetear, poco a poco se fue convirtiendo en algo más grande. Y bueno, todo eso da como resultado, número 1, el estudio que tengo ahora, que es La Trinchera. Y número 2, ya un disco en forma, que dejaron de ser maquetas hace mucho tiempo y comenzaron a convertirse en canciones, ¿no? Y además, como fueron canciones que nacieron en toda esta onda de la pandemia y en pues los sentimientos y las emociones que yo tenía sobre la pandemia y sobre pues toda esta cuestión que vivimos, ¿no? De que se está acabando el mundo y no sé qué. Pues todo eso da como resultado un disco que saldrá próximamente y que se titula Canciones para el Fin del Mundo. Justo das en el clavo, porque realmente fue ese twist de toda de la psicosis que hubo en esa pequeña transición de tiempo tan pequeño entre de que, oye, ¿sabes qué? Pues este pedo no está tan sencillo como pensábamos, se va a poner muy fuerte. Esa transición sí le dio mucha gente ese twist en el pensamiento de decir, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí adentro, no? Y considero que mucha gente tuvo todo ese gran gol de poder aventurarse a aprender algo nuevo, a estudiar algo nuevo, a hacer algo nuevo. Y justamente para los músicos pues vino esa parte de crear o nuevas historias o nuevas cosas que decir o nuevas rolas y aventurarse para tener más tiempo a hacerlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, o sea, todos creo que aprendimos algo en la pandemia, ¿no? Y me refiero, va más allá de decir aprender a hacer algo, porque también pues hubo una visión muy utilitaria, ¿no? De la pandemia, ¿no? Como de, pues en lo que estás encerrado, ponte a aprender un idioma, ¿no? Ponte a aprender esto, ponte a capitalizar tu vida, ¿no? No fue así, la verdad. Tal vez ahora suena muy romantizado, pero fue un proceso, o sea, para mí fue un proceso y fue un proceso doloroso. A mitad de la pandemia yo tuve una lesión en la mano y tuve una lesión que casi me obliga a dejar de tocar. Entonces imagínate, estoy a media pandemia comprándome equipo, endeudándome y de repente me dicen, casi me dicen que no voy a poder volver a tocar. Pues, te da para abajo, ¿no? O sea, claro. Sí fue también un periodo primero de mucha depresión, pero después de mucha reflexión. O sea, sí fue un periodo de muchísima reflexión. Y algo que aprendí, algo que sí me dejó la pandemia, fue la certeza de que no importa qué es lo que pase, voy a seguir haciendo música, ¿no? No podía tocar la guitarra, pero dije, bueno, no me importa, ¿no? Si no puedo tocar la guitarra, me vale, ¿no? Voy a aprender a tocar otra cosa, ¿no? Y empecé a aprender a tocar la batería. Con los pies, ¿no? O sea, no, aprendí a tocar la batería, ¿no? Y luego el teclado, y luego el bajo, y luego así, cada vez era así, no puedo hacer esto, entonces voy a hacer lo otro, ¿no? No me importa cómo, pero de alguna forma voy a hacer música. Hubo un punto en el que era tan crítico, o sea, de plano no podía usar la mano, que me puse a hacer música con MIDI, con instrumentos virtuales, ¿no? Hubo un tiempo en el que también tuve un podcast, porque pues ya tenía yo todo el equipo, ¿no? Tenía yo el equipo para grabar y dije, ¿ahora qué hago, no? Y le dije a mi esposa, vamos a hacer un podcast, ¿no? Y nos pusimos a hacer podcast.
y yo hice la música de introducción y hice todo el numerito, ¿no? Pero lo hacía con instrumentos virtuales y fue otra forma muy chida de acercarme a la música. Porque lo que también me enseñó la pandemia es que no podemos dar por sentado o por hecho las cosas que tenemos. A veces creemos que la vida va a ser siempre igual, ¿no? Que va a ser siempre lo mismo y a veces nos sentimos demasiado seguros, ¿no? En eso. Pero un día cualquiera llega una pandemia, un día cualquiera tienes una lesión en la mano, un día cualquiera pierdes tu trabajo, lo que sea, ¿no? O sea, un día puede pasar algo, ¿no? Algo. Lo único seguro es el cambio. Totalmente. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer, no? O sea, realmente, ¿qué vas a hacer con ese cambio, no? Y de todo eso nace una canción que ya pueden escuchar, que fue el primer sencillo de este disco. Es una canción que se llama Después de mí. Y es una canción justo en la que yo reflexiono sobre esto, ¿no? Porque a veces tenemos como una especie de seguridad, ¿no? De decir, yo soy esto, ¿no? Y yo, toda la vida, yo dije, yo soy músico, pero además soy guitarrista. A mí me decían, oye, ¿por qué no aprendes a tocar otro instrumento, no? Y yo decía, no, yo no voy a aprender a tocar otro instrumento. ¿Para qué, no? Lo mío es la guitarra, ¿no? Lo mío es la voz, lo mío es hacer esto, yo soy esto, pum. Y te pones una bandera, tú solito te pones una etiqueta, ¿no? Aquí arriba decía Alex Sandoval, cantautor, ¿no? Y el día que ya no puedes hacer eso, o sea, el día que ya no puedes tocar la guitarra y que ya no puedes ser Alex Sandoval, cantautor, entonces, ¿quién carajos eres, no? Imagínate, o sea, de esa magnitud, ¿no? Y entonces, yo en esta canción, que se llama Después de mí, reflexiono sobre eso. ¿Quién soy yo después de mí mismo? ¿Quién soy yo después de quitar todas estas capas de músico, de padre, de después de quitarte todas esas cosas y si vas a lo elemental, a lo esencial, ¿quién eres? Y fue, o sea, todo este proceso de la pandemia me llevó a pensar en todas esas cosas, ¿no? Por eso es que para mí es un disco muy, muy importante y es un disco un poquito engañoso en su título, ¿no? O sea, el disco se llama Canciones para el Fin del Mundo. Pero la verdad es que no es un disco fatalista, no es un disco tampoco en el que yo me tire al suelo y diga, es que se está acabando el mundo, sino todo lo contrario, es un disco de reflexión, ¿no? Y de pensar que en realidad el mundo se viene acabando desde hace años, ¿no? O sea, hace rato que decíamos, ¿no? Tú y yo somos chavos, pero ya cuántos fines del mundo nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, estamos desde el 2012 diciéndonos, no, es que los mayas dijeron que se iba a acabar el Esta mundo, madre nomás no se acaba. Y nomás no se acaba, ¿no? O sea, tú dices, güey, ya, yo esperaba el fin del mundo y ya estaba bien preparado con mis 500,000 paquetes de papel de baño, porque por una extraña razón, lo primero que se acaba en el fin del mundo es el papel de baño. Ajá. Pero estamos que se acaba el mundo desde hace años, ¿no? Desde hace años que se acaba el mundo y no se acaba. Y a veces tal vez me he puesto a pensar, y es lo que reflexiono en este disco, a veces tal vez no es que se acabe el mundo, es que se acaba el mundo que tú conocías. Lo que se acaba es lo seguro, lo que tú dabas por sentado y que era tu burbuja de seguridad. A lo mejor ese es el mundo que realmente se acaba. Y el mundo sigue, ¿no? O sea, estés tú o no estés, o te tires al suelo o sigas con él, el mundo sigue. El mundo sigue, ¿no? Y tú tienes que decidir si hasta ahí llegas con el mundo o si te mueves con el mundo. Oye, yo nada más venía a entrevistarte y ahorita ya estoy en la terapia muy, muy intensa de todo. Tienes bastante razón, ya me quedé hasta así de puta madre, sí es cierto. Bien, hermano, avanzando. Nos has platicado un poquito sobre el nacimiento del disco, las características del disco, un poco de qué habla el disco, pero ¿tenemos ya por ahí alguna fecha tentativa para el lanzamiento? Todavía la fecha no la tengo, pero seguramente será a finales de agosto. Uh-huh. Pero sí, todavía está en los últimos detalles, ya en los últimos toquecitos. Prácticamente trabajando con el diseño, con la portada, con todas esas cuestiones, pero ya en agosto espero ya que ya se pueda presentar, ¿no? Preparar una presentación del disco y todo.
Todavía estoy dudando, fíjate que del disco pasado de Ciudad sí hice una maquila, pero la verdad es que ya es un rollo nostálgico, ¿no? O sea, ya la gente Sí. ya no consume discos físicos, pues, ¿no? Entonces, y me ha pasado muchas veces, fíjate que ese disco hay veces que hasta lo regalo, ¿no? O sea, yo les digo, oye, toma, te regalo una copia de mi disco, ¿no? Pero me dicen, la neta es que no tengo ni dónde reproducirlo, ¿no? Sí, Entonces, total. siempre la pregunta es, ¿estás en Spotify? ¿Estás en redes? ¿Estás en dónde, no? Entonces, pues no sé, yo sí soy muy nostálgico, a mí sí me gustaría tener mi disco en las manos, pero pues voy a ver, todavía es algo que no acabo de decidir. Pero ya para agosto se estará presentando este disco. ¿Vas a tener presentaciones también del mismo disco en vivo? Sí, claro, sí, yo lo que espero, el plan es poder pues sí, planear una especie como una girita local aquí que es donde más me muevo, en Toluca, en Lerma, en Valle de Bravo, tal vez, en Ciudad de México, en Puebla, que tengo algunos contactos, entonces sí espero poder moverme un poquito con el disco. Suena bastante bien, incluso a mí me daría muchísimo gusto, lo digo aquí abiertamente para la gente que nos esté escuchando o esté viendo este video. Estaría bastante cool tener por ahí cerca de agosto o para tu lanzamiento y poder incluir, no en el disco, pero quizás como una parte, esta canción alternamente a lo que vayas a presentar en vivo, una colaboración o una canción en conjunto entre Hotel Lima, y Ale featuring Alex Sandoval. Estaría bastante, Sí, claro, bastante claro que agradable. sí. Entonces, gente, Sí, le sí, claro estamos que sí. dando la primicia de que algo vamos a trabajar aquí, algo va a salir de aquí. Algo se va a hacer, por supuesto que sí. Oye, me gustaría, no sé si hay oportunidad, si me estoy atreviendo mucho, pero no sé si hay oportunidad de que puedas tocarnos algo, presentarnos algo de lo que pueda venir en este siguiente disco. Sí, claro, mira, yo creo que esta rolita. ¿Ahí se escucha bien la guitarra? Se escucha un poquito como limitada por tu voz. Ok, bueno, de todas formas la estoy grabando. Si quieres, esta la podemos sacar de acá. Creo que acá en la pista se escucha mejor. A ver, veamos. Va. Esta canción, es parte de los sencillos fuertes del disco. Esta canción se llama La Carretera y nació porque justo en esta onda de la pandemia, de entre las mil cosas que pasaron en la pandemia, a mí me sucedió una terrible, ¿no? Que no le recomiendo a nadie. Llegué al tercer piso, man. O sea, cumplí 30 años. Ah. Y la verdad es que eso, yo no sabía, nadie me advirtió de la crisis enorme que se viene cuando uno... Estoy cumple 30 contigo, años, hermano, ¿no? estoy contigo. Entonces, sí, yo le decía, porque tengo amigos que por meses, ¿no? Por meses cumplían antes que yo. Y yo la felicitación que siempre mandaba les decía, ¿qué onda? A ver cómo se siente el tercer piso, mano. ¿Me lo recomiendas o no? Y muchos me decían, no, güey, la neta es que ni llegues, cabrón, ni llegues. Entonces, sí me dio una crisis medio pesada, medio mala onda de llegar a los 30 años, ¿no? Una crisis, yo creo que es natural, ¿no? De pensar, puta, pues es que ¿qué he hecho? No sé si estoy donde quería estar, donde me imaginaba, ¿no? Es una crisis fea, ¿no? Pero después la verdad es que me puse a ver como en retrospectiva y decir, bueno, es que creo que no ha estado tan mal, creo que a final de cuentas no se trata tanto del destino, de a dónde llegues, sino del viaje, ¿no? Y fue cuando empecé a hacer esta analogía de decir, claro, es que la vida es como una carretera, ¿no? Y todo lo que te pasa en la carretera es lo realmente chido y lo importante, ¿no? No sabemos a dónde vamos, vaya, o sea, no sé dónde va a terminar el viaje, no tengo ni idea. Y tal vez no importa mucho, ¿no? Sino más bien hacer el viaje y con quién lo compartes, ¿no? Entonces, esta canción se llama La Carretera. Venga. Un año más, otra senda que cruzar. Piénsalo bien, esta vida es
una carretera sinuosa e inmensa. Esta vida es como una carretera de aventuras infinitas. Cada avance, cada pausa, cada vuelta es una ruta indefinida. No sé muy bien hasta dónde llegaré, solo sé que el camino crece a la distancia, se pierde en lontananza. El destino me conduce casi siempre a una nueva encrucijada. Ciertas dudas me asaltan de repente, pero vuelvo a las andanzas. Alguna vez crucé un desierto, descubrí un viejo secreto. Los senderos son en medio de la noche, una dura travesía. No hay atajos para recobrar el tiempo que se arroja a la deriva. Será mejor que en la próxima estación pueda volver a sentir la magia del paisaje. Que el viento me acompañe. Cada año las personas van y vienen, se entrelazan nuestros viajes. Cada año toma un rumbo diferente y yo cambio de equipaje. Alguna vez volví al desierto, descubrí un nuevo secreto. Los senderos son también un laberinto, no tan solo una salida. Mas no quiero desertar, por el momento basta con la compañía. Queda por la carretera. Yo sigo en 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 la carretera. Venga. Ahí estuvo la primicia, una de las primicias, La Carretera. Así es. Buenísimo, hermano, estuvo bastante bien. Gracias por dejarnos escuchar esto, la verdad estuvo bastante buena. Acercándonos un poquito hacia el cierre, yo diría, de esta buena y gran entrevista, esta gran charla que hemos tenido, tengo una pregunta para acercarme al cierre y un comentario que hacerte. Primero, esta parte de la pregunta es como una pregunta que estoy incluyendo en todos los nuevos episodios, a partir del episodio anterior, y de ahora en adelante lo quiero hacer porque se me hace una pregunta bastante interesante, una pregunta muy humana y una pregunta que refleja mucho la pasión y el amor de cada artista con respecto a la música. La pregunta viene más o menos así. Si tú el día de hoy visualizaras a la música como una persona, como un ente tangible que está frente a ti y le tienes que agradecer, ¿por qué le agradecerías y para qué le agradecerías? Yo le agradecería por toda la compañía. Primero por la compañía, ¿no? O sea, la música es... Y claro que me siento muy identificado con lo que dices, ¿no? Como personificar a la música. Pues
pues es algo que ha estado siempre acompañándome toda la vida, ¿no? O sea, en los buenos y en los malos momentos, la música siempre me ha sacado de situaciones muy, muy difíciles. Me ha dado muchas satisfacciones. Me he peleado también con la música, me he peleado y me enojo y tiro la guitarra, ¿no? Y digo, ya, no lo voy a hacer más, no vale la pena, ¿no? Pero después encuentra la forma de contentarme, ¿no? Entonces sí, creo que lo primero por lo que le agradecería es por toda la compañía, ¿no? Por todos los años que ha estado ahí, incluso desde antes de aprender a tocar un instrumento. Te comentaba al inicio del programa que pues la música siempre ha estado ahí, o sea, la verdad es que desde que tengo uso de razón, la música ha estado ahí siempre, ¿no? Es una noción que existe en mi vida, que va más allá de tocar la guitarra o de hacer mis canciones. Creo que la música ha estado ahí siempre, ¿no? El sonido ha estado ahí siempre y va a seguir ahí, ¿no? Siempre va a estar. Le agradezco también por todas las satisfacciones, entre ellas pues haber grabado ya varios discos, el haber ganado un par de concursos también, ahora en esta nueva etapa en la que pues más que cantautor, yo ahora me considero pues un músico, ¿no? Más en una forma más general, ¿no? Ya no solo me considero compositor de mis rolas, sino que también soy productor, ¿no? He producido ya algunos trabajos que también me han dado muchas satisfacciones, ¿no? Y finalmente, pues agradecer a la música por toda la fuerza, ¿no? Por todo lo que representa y lo que aporta a mi vida, en muchos sentidos, ¿no? Emocionalmente, moralmente, económicamente, todas esas retribuciones que me ha dado la música, lo agradezco y lo agradeceré siempre. Buena respuesta. Es bueno saber eso de tu parte hacia la música, hermano. Antes de cerrar el programa, me gustaría justo hacer la misma dinámica que hice con Naye Ann Medina, que fue esa dinámica la que me trajo contigo. La dinámica es muy simple y es de tus conocidos, de tu gente que está dentro del mismo medio como músicos. Acustia siempre tiene la intención de estar llegando a más y más y más personas como tú, como Naye, como Miguel Urquizo, que tienen este amor por la música en cualquiera de sus expresiones, en cualquiera de sus géneros. Y el comentario, la solicitud es más bien hacerme saber si tienes por ahí al menos 2, con 2 está bien, si hay más es perfecto, pero si tienes al menos 2 por recomendaciones que pudiéramos contactar para tenerlos aquí también y escuchar de sus trabajos, de su trayectoria aquí en Acustia. ¿Tienes al menos 2? Sí, por supuesto, tengo a mi queridísimo amigo, hermano del alma, Edgardo Carpio. Edgardo Carpio. Es un Edgardo Carpio, sí. Okay. Es un cantautor maravilloso, increíble, con el que hemos compartido muchísimo, ¿no? O sea, tal vez algo que me faltó agradecerle a la música, además de la compañía y de las retribuciones, es que la música me ha conectado con personas maravillosas. O sea, muchos de mis grandes amigos y de las personas que frecuento y que considero cercanas, las conocí por la música. Así de simple, ¿no? Entonces, mi esposa de alguna manera es mi esposa por la música, ¿no? Porque algún día nos conocimos en la universidad, pero algún día ella me dijo, órale, supe que cantas, y fue a verme con una de mis bandas y me dijo, oye, me encanta. Y luego le empecé a pasar canciones que yo componía, y eso nos conectó mucho, y es algo que a la fecha nos sigue conectando, ¿no? O sea, la primera persona a la que yo le muestro una canción, un borrador de algo, es mi esposa, ¿no? Es la primera persona y es la opinión que más valoro en el mundo, ¿no? O sea, siempre le digo, dime qué es lo que piensas, o sea, pero quiero esa opinión honesta, ¿no? Dime si voy bien o si hago bolita el papel y lo tiro y voy a la siguiente idea, ¿no? Entonces, la música me ha permitido conectar con eso, ¿no? Entonces, Edgardo Carpio es una de esas personas, es un gran amigo, un gran cantautor, que lleva ya una carrera bastante larga en la música, y que sigue cosechando muchos éxitos. Hubo un tiempo en el que hacíamos un mano a mano, Edgardo Carpio y yo. Teníamos un numerito, un concierto que hacíamos juntos, que era muy padre porque era una especie de diálogo entre canciones. Entonces él aventaba una rola con su chorito, con su respectivo chorito,
y después yo tenía que contestar eso, ¿no? Como agarrarme de algo y contestar con otra rola, y así nos íbamos haciendo una especie de conversación, de diálogo de canciones. Entonces, él es uno, Edgardo Carpio, y está también Marco Sánchez, que es otro carnalito, que él apenas va iniciando, lleva un par de años con su proyecto, pero está bastante padre y creo que valdría mucho la pena que esté por acá. Y finalmente, si no la han mencionado, a Marta Fonseca, que tal vez también ya la mencionó Naye, pero si no, también ahí le recomendamos a Marta Fonseca. Hace unos meses, hace como medio año, organizamos acá en La Trinchera, porque La Trinchera también es un foro cultural, organizamos un concierto, un evento de puras chicas artistas, y la verdad es que a mí me sorprendió mucho, pues no saber, o sea, yo de cuates cantautores de hombres, pues conozco muchos, ¿no? O sea, conozco probablemente a la mayoría o a todos los que andan rolando, pero de chicas, no, o sea, es muy difícil, ¿no? Y no es que no existan, es que no tienen visibilidad. Entonces, una de esas chicas que conocí recientemente y que tiene un buen proyecto es Marta Fonseca. Estaría padre también que estuviera por acá. Pues entonces a ellos tres solamente te voy a pedir que me compartas su Instagram y vamos a empezar a escribirles, claro, pero desde ya, para poder tenerlas aquí en Acustia, porque la verdad siempre es muy, engrandece mucho tener de todo tipo de talentos, de todo tipo de artistas, de todo tipo de apasionados, pues por el gremio, por el género, ¿no? Por así llamarlo. Así es. Hermano, la verdad es que ha sido una plática bien profunda, me ha agradado mucho conocer mucho más a fondo todo lo que haces, la inspiración que le pones, el cariño que le pones, se ve, se nota, se siente luego cómo es algo que te apasiona, es algo que bien dijiste desde el inicio, y esa fue como tu estandarte desde el inicio de esta entrevista: yo sé a lo que me quiero dedicar, y va toda la carne al asador por todo esto que estoy haciendo. Uh-huh. Se nota en cómo lo haces, en cómo lo dices, en cómo lo platicas, en cómo lo expresas, en todo lo que has trabajado, y la verdad es que te agradezco bastante que te hayas tomado el tiempo de dejarme conocer un poquito más a Alex Sandoval. No, ¿de qué? Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias a ti, Luis, por este proyecto, y porque creo que es muy importante tener este tipo de proyectos. Y bueno, pues muchísimas gracias, y que sigan adelante los éxitos con el podcast. Pues vámonos. Entonces, finalmente, ¿cómo te encontramos y dónde te encontramos? En todas las redes sociales habidas y por haber, hasta las que no conozco, pero me han dicho que ahí estoy. Alex. OnlyFans. OnlyFans, diagonal. Alex, en lugar de la X, Alex con KS, ajá, Sandoval. Okay. Ahí estoy en Spotify, en Tidal, en iTunes, de mis redes sociales personales, las que más atiendo son Facebook e Instagram, y bueno, todas en donde se puedan conectar, ahí andamos, y bueno, pendientes porque ya pronto estarán las noticias del nuevo disco. Perfecto, pues denle un rondín, amigos, a Spotify, a su plataforma de streaming favorito, y a Instagram, Facebook, que es donde más está activo mi buen Alex Sandoval. Los dejamos, amigos, espero que hayan disfrutado la entrevista. Viene todavía muchos artistas que estamos por ahí agendando en los siguientes Acustias, pero por este episodio pues los dejamos, se acabó todo. A mí me pueden encontrar en Instagram como @hotel_lima_music. Hermano, te agradezco bastante, que tengas muy buena noche y estamos viéndonos muy pronto. Nos vemos. Vale, bye.